y bienvenidos a todos. La semana pasada tuvimos un pequeño lapsus en el que se me despedía, pero realmente hoy es el último día en que estaré impartiendo y ya la semana que viene vuelve con ustedes el profesor Luis Garavito. Les recuerdo, por favor, que ayuda muchísimo que tengan sus cámaras encendidas. Creo que eso ayudó bastante a la dinámica de la semana pasada. Entonces le voy a pedir que por favor lo hagan, enciendan sus cámaras y así podemos arrancar tranquilamente mientras se unen los demás. Perfecto, Telma, Cristóbal, Richard, JC, Judith, Ana, si pueden por favor encender sus cámaras, se lo agradezco. En el proceso, bueno, hoy estaremos hablando de dos cosas. Uno, vamos a estar hablando sobre algunas teorías de traducción, pero principalmente me voy a enfocar en lo que tiene que ver con textos narrativos y textos poéticos. Y vamos a tener una práctica de unos 20-25 minutos en grupo donde ustedes van a trabajar un texto poético y lo van a analizar en base a algunas de las herramientas que le estaremos dando el día de hoy. Y luego entonces vamos a continuar lo que quedó de la semana pasada para finalmente terminar con algunos aspectos de la historia de la traducción de la Biblia al castellano que son importantes conocer. Entonces les recuerdo a los que se van integrando que por favor enciendan sus cámaras, eso nos ayuda muchísimo y aquí le damos. Perdonen por la inversión que voy a hacer hoy, pero por la práctica creo que es importante que primero demos esta parte, así no quedamos cortos de tiempo. Y habíamos hablado de dos sistemas de traducción al momento de empezar un proyecto. Y uno es desde las lenguas de los textos, desde las lenguas originales en que se escribió el texto bíblico, hebreo, griego y arameo. Y otro es desde una lengua mayoritaria hacia una lengua nacional o alguna lengua indígena. Para que tengan un poquito de idea de algunas de las herramientas que utilizamos, esta es la pantalla o básicamente mi pantalla de uno de las traducciones en las que estoy involucrado en Paratext. Paratext, voy a escribir aquí, tengo que agregar una Paratext. Paratext es la aplicación que usamos prácticamente todas las agencias de traducción para traducciones escritas. Hay otra herramienta similar que se usa para traducción en lenguaje de señas y hay otra herramienta similar llamada ABTT o ABTT en inglés que se utiliza para traducción a proyectos orales. Esto es donde no se usa absolutamente ningún medio escrito. Y ABTT facilita el que los traductores escuchen el texto en la lengua fuente y entonces graben su traducción a el lenguaje, a la lengua receptora. Y luego hagan una retrotraducción, que es el proceso que utilizamos para poder chequear, los consultores de traducción, para poder chequear la traducción. En el caso de Paratext, Paratext nos da la facilidad de tener en pantalla varios textos. De modo que nosotros podamos tener el texto que se ha traducido, algunos otros textos que pueden servir de ejemplo, el manual del traductor y el texto en las lenguas originales. En el caso de esta pantalla, es la pantalla que yo utilizo con
la traducción a una lengua llamada Sarnami. El Sarnami es una lengua que se habla en Surinam, es una lengua hindi o un dialecto hindi que se habla en Surinam. Surinam tiene una población de un poquito más de 500,000 de personas. La mitad de la población de Surinam habla Sarnami. Y es un hindi, pero escrito con caracteres latinos. No utilizan los caracteres del hindustani, y no solamente se habla en Surinam, sino que también se habla en Trinidad y Tobago y ligeramente en algunas de las Guyanas. Entonces, a mí, en la derecha de la pantalla está la traducción que el traductor ha realizado, que es Nehemías, es el primer capítulo de Nehemías. Un asunto interesante, si pueden ver, aunque yo sé que está muy pequeño, en el texto dice Esdras 11, y es porque en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías forman un solo libro. Tengo entonces al lado de la traducción que el traductor ha hecho a Sarnami, una retrotraducción. Entonces el traductor, para ayudarme a mí como consultor, traduce de vuelta, pero con 3 características que voy a mencionar en un rato, al inglés, que es el caso de la lengua que utilizamos para interactuar, retraduce o retrotraduce lo que ya tradujo. Esta retrotraducción tiene que tener 3 características. Tiene que ser rústica, tiene que ser literal y tiene que ser palabra por palabra. Es decir, no puede ser una traducción pulida. Tiene que ser todo lo que nosotros estamos diciendo que no puede ser una traducción. ¿Por qué tiene que ser rústica, literal y palabra por palabra? Primero, yo necesito identificar que ellos están respetando los patrones sintácticos de su lengua. Entonces, cada lengua tiene patrones sintácticos que pueden ser influenciados cuando nosotros utilizamos la Biblia en otra lengua. En el caso de los Sarnamis, ellos tienen la Biblia solamente, o sea, esta es la primera vez que van a tener la Biblia completa, y todo el tiempo han usado la Biblia en holandés. Así que el holandés puede influenciar su traducción porque ellos conocen el texto, algunos de los pasajes de memoria. Entonces yo tengo que vigilar que mantienen el patrón sintáctico. Lo segundo es que tienen un buen flujo, y lo tercero es que la traducción no se aleje mucho del hebreo o del griego. Y para eso necesito el palabra por palabra. Entonces, ¿qué uso de ayuda? El texto a mi izquierda de la Biblia hebrea, en Nehemías capítulo 1. Tengo también el texto de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Diferentes traducciones que incluyen las traducciones en holandés, en NBG 1951, sería su Reina Valera o su King James, y la NBB, que sería como una traducción en lenguaje actual también al holandés. Uso otras traducciones en inglés, la New Living Translation, la NBI, y también en español uso la Reina Valera Contemporánea o la RB60, solamente para comparar. No descanso en eso como punto de partida. Y tengo también como referencia el hindi. ¿Por qué tengo como referencia el hindi? Porque también pueden ser influenciados. A pesar de que el Sarnami es un dialecto hindi, no son la misma lengua. Y existe la tendencia a ayudarse con palabras hindi. Cada vez que nos reunimos, entonces, que lo hacemos una vez cada mes y medio durante una semana de manera virtual, y 2 veces al año yo viajo y visito el proyecto, vamos versículo por versículo, trabajando junto a la retrotraducción en el texto traducido. Y luego nos enfocamos en pasajes que ellos entienden
necesitan cierta ayuda porque se les hace complicado o porque han detectado que hay diferentes variantes del mismo versículo, que es una de las cosas a la que la traducción nos abre los ojos, esta conciencia de variante cuando ves y tienes 7, 8 traducciones, comparando cuando tienes una traducción, una versión de la Biblia en la mente, pero finalmente al traducir te das cuenta que no es muy parecido a lo que leíste, o el consultor te dice que el hebreo no menciona lo que esa traducción tiene. Herramientas como esta facilitan muchísimo el trabajo de traducción y economiza muchísimo tiempo. Hace apenas 25, 30 años, muchas traducciones se hacían a mano. Y luego el traductor entonces, o alguien pasaba a computadora y le pasaba entonces eso al consultor que tenía que obligatoriamente visitar el proyecto. Entonces herramientas como esta facilitan y aceleran el proceso de traducción. Solo quería mostrarle esto, aunque quizás no está incluido dentro del programa del curso, es bueno ver las herramientas que se utilizan. ¿Qué tenemos en Paratext? Aparte de prácticamente todas las versiones de la Biblia en todas las lenguas a las que se ha traducido, tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a poder hacer un comparativo para tomar mejores decisiones, que no solamente incluye un material que se ha elaborado como ayuda de traducción, sino también las notas de otros traductores trabajando en otros proyectos, que sirven como referencia, especialmente cuando hablamos de lenguas que tienen una estructura similar. En el caso de las lenguas indis, el verbo está al final. Entonces, todo lo demás debe estar al principio. Cuando tienes 3 acciones en una misma cláusula, y esas 3 acciones tienen diferentes verbos para expresarse, todos esos verbos deben ir al final. Y por eso muchas veces se cambia el orden en el versículo, porque si mencionas algunos nombres, necesitas identificar cuál de esos nombres corresponde al verbo. Entonces es un trabajazo y ayuda cuando tienes notas de otros traductores trabajando en otros dialectos de la misma familia. Y les recuerdo, por favor, que nos ayuden manteniendo sus cámaras encendidas. Una de las teorías que utilizamos y que son bien populares, tanto en SBU como en algunas de las agencias mayoritarias de traducción, es la teoría de Scopus. Y la teoría de Scopus lo que hace es que parte de esta pregunta. Obviamente estoy simplificando un poco, pero creo que será suficiente con esto. Primero, necesitas saber cuál es el acuerdo de traducción, es decir, el propósito de la traducción. La audiencia, ¿quiénes van a ser? Niños, jóvenes, adultos, van a ser personas que conocen las escrituras y que manejan el texto bíblico, aunque sea en otra lengua, o son personas que van a tener un contacto por primera vez con las escrituras. ¿Qué tipo de traducción va a ser? ¿Va a ser una traducción formal? ¿Va a ser funcional? ¿Va a ser dinámica? ¿Tiene una conexión con ese tipo de audiencia? Porque queremos que la audiencia sepa, entienda lo que dicen las escrituras. Y dentro de la teoría de
de Scopus se exploran diferentes hacia atrás. Dentro de la teoría de Scopus se exploran también o se hace una comparación con diferentes acercamientos hacia la traducción como parte del estudio. Uno de las preguntas que haríamos es, ¿la traducción va a ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Usualmente en Scopus es de abajo hacia arriba. ¿A qué nos referimos, perdón, de arriba hacia, perdón, de abajo hacia arriba? ¿A qué nos referimos de abajo hacia arriba? Palabra por palabra o de arriba, perdón, de arriba hacia abajo sería entonces específicamente el sentido. Y el chequeo sí sería palabra por palabra. Y en estas cuestiones se toma en cuenta cuáles son las formas en que la lengua aborda las preguntas, en que la lengua aborda también cuestiones adverbiales y también en lo que la lengua aborda cuestiones como miembros de familia. Por ejemplo, en lenguas indígenas, no solamente tenemos un hermano o una hermana, sino que tenemos un hermano mayor, tenemos una un hermano menor y tenemos un hermano del centro. Entonces, si estás traduciendo la historia de José y hablas de todos los hermanos, tienes que decir, ¿son sus hermanos mayores o son sus hermanos menores? Si hablas del hermano de su padre, hay una palabra para el hermano mayor del padre o el hermano menor de su padre. Si es el hermano de la madre, hay una palabra diferente al hermano del padre que si es el hermano de la madre. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarla en cuenta porque en castellano para nosotros es hermano o hermana. Y eso va a significar hermano mayor o hermano menor. En muchas ocasiones a uno se le pasa como consultor y el traductor pregunta, ¿es el hermano mayor o es el hermano menor? ¿Es el hermano mayor de padre o es el hermano mayor de ambos, de padre y de madre? O es el hermano que viene del otro matrimonio de la madre. Son preguntas que también hacen. Entonces, de arriba hacia abajo, exploramos dentro de la traducción el género. Y esto es muy, muy, muy importante y es algo en lo que quiero pasar bastante tiempo hoy o principalmente o usar principalmente el tiempo en esa parte. Al menos que nosotros no sepamos el género, no se va a conocer el contexto. Y el contexto en traducción lo es todo. Y aquí quiero dar un consejo que no solamente va camino hacia la traducción, sino que también va camino a la interpretación personal de las escrituras. Muchos, cuando hablamos de pasajes narrativos, el trato que nosotros le vamos a dar frente a pasajes poéticos en interpretación es totalmente diferente. Y esto a causa de la gran carga figurativa que tiene el lenguaje poético. Entonces, una de las primeras preguntas que yo debo hacer es, ¿este texto es narrativo, es poético o pertenece a otro género? En el ejemplo que ha puesto aquí, que es un ejemplo de los Salmos, dice, me han rodeado muchos toros, perros me han rodeado. Y hay dos cosas que primero vemos el paralelismo, que lo vamos a explorar en un ratito,
Pero lo segundo que nosotros vemos es que no se refiere a toros literales, que viene de Salmos. Por tanto, es un pasaje poético, sino que se refiere a personas. Y a estas personas le está dando características animales. Y estos animales dentro de la cultura judía o dentro de la cultura del Antiguo Testamento tienen un significado específico. Cuando se habla de toros, se habla de gente poderosa. De hecho, la palabra cuerno, keren, en hebreo, tiene el significado de fuerza. Así que se levantó con cuernos, se levantó con fuerzas. Pero también le da a esas personas o lo identifica las mismas personas con otro tipo de animal, y ese animal es el perro. Dentro de la cultura judía, el perro representa lo inmundo. De hecho, para los que aman la discusión entre qué es mejor, el perro o el gato, bíblicamente el gato es un animal más puro que el perro. Los que han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén o si algún día visitan Jerusalén, se van a dar cuenta que hay muy pocos perros o casi ningún perro, pero hay muchos gatos. Y es porque el perro representa inmundicia. Entonces, dentro del pasaje poético le está dando dos características a quienes atacan al salmista. Son gente fuerte, son toros, pero son perros, son inmundos, no merecen, no merecen nuestra atención. Si yo no sé que es un pasaje poético, es muy probable que yo tome literal el hecho de que son toros o de que son perros. Hay otros pasajes narrativos en donde las personas son atacadas por toros o por perros. El caso de Jezabel, que fue empujada desde la altura de su casa hacia el suelo, murió y entonces los perros la rodearon y se la comieron. Ahí no es poético, es narrativo y yo no lo voy a identificar como, aunque tiene una gran carga figurativa al mismo tiempo, yo no lo voy a identificar como un pasaje con cierta carga figurativa, sino literal. Y al mismo tiempo, al tener una conexión con una profecía que dice que va a ser comida por perro, y estos animales representando inmundicia, es que ella va a ser arropada en su muerte por la misma inmundicia y va a ser tragada por la inmundicia con que ella contaminó junto a su esposo a todo el pueblo de Israel. Entonces sí, encontramos en pasajes narrativos cuestiones figurativas, pero dentro de la literalidad. Y aunque no tengo ningún ejemplo al dedillo, ahora mismo hay muchos textos de Salmos o de otro de los pasajes o textos donde el género es poético, que muchas veces se interpretan en nuestras congregaciones como literal. Y también hay textos poéticos que significan otra cosa, pero por problemas de traducción le hemos dado dentro de nuestras congregaciones un significado simbólico erróneo. Un ejemplo de esto se encuentra en Cantares. En Cantares hay una canción que yo recuerdo desde pequeño que decía: su bandera sobre mí es amor. La primera vez que me enfrento con este texto en hebreo, veo que esto es lo que dice: mi amado me empujó
hacia los almacenes de vino. Y su asta o el asta de su bandera sobre mí es amor. Está hablando de que la persona la empujó hacia un lugar donde nadie los veía y le hizo el amor. Entonces, nunca más volví a cantar esa canción de esa manera ni le di ese simbolismo y espero que ustedes también hagan lo mismo. Entonces, en textos narrativos, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Y esto es importante también dentro de la traducción porque yo necesito analizar el texto antes de traducirlo. Una de las cosas que como consultor les recomiendo a los traductores es que no traduzcan versículo por versículo, sino que hagan un análisis del pasaje que van a traducir antes de traducirlo. De modo que tengan un sentido de lo que el pasaje dice. ¿Qué cosas yo debo de tener en cuenta dentro de los textos narrativos? Primero, la acción. ¿Qué tipo de acción es? Y cuando hablamos de acción, podemos decir que ubicarlo dentro de diferentes tipos de situaciones. Una situación pública, es una situación privada, es formal, es informal, es litúrgica o religiosa, es secular. ¿Se hablan cuestiones de gobierno o se hablan cuestiones relacionales? ¿Quiénes están ejecutando la acción? Y esto va a quiénes son los personajes. Y dentro de los personajes, ¿cuáles son los personajes primarios? ¿O quién es el protagonista? Y personajes secundarios, extras, gente que solo se menciona, y también antagonistas. ¿Cuándo pasa la acción? ¿Cuándo sucede? En un texto narrado tenemos la presencia del narrador omnipresente. Que es quien nos va diciendo dentro del mismo texto cómo transcurre la historia. Y este narrador omnipresente va a poner la historia en pasado. No. Presente o futuro. Ahora, ese pasado, presente o futuro siempre va a estar en relación a otro evento. ¿Ok? Esto es muy importante que se tome en cuenta. ¿Cómo? Y perdón que nunca pregunté si se veía el slide. ¿Se ve? Estoy ahí rayando y no sé si lo están viendo. ¿Cómo, dónde y por qué? Una de las cosas que estoy incluyendo últimamente dentro de este proceso de análisis de texto narrativo es algo que se llama crítica narrativa o los pasos de la crítica narrativa. Crítica no de criticar, sino de análisis. Y se está usando muchísimo ahora mismo en cuestiones para análisis exegético, este acercamiento desde la crítica narrativa. ¿Y qué incluye la crítica narrativa? Junto a todos estos pasos, la crítica narrativa incluye el contexto,
social, el contexto geográfico y el contexto cultural. Pero la crítica narrativa primero lo aborda desde y exclusivamente el uso del texto. Es decir, yo tengo que partir de lo que dice el texto bíblico, no de ayudas para que me digan esto. Entonces, primariamente, decimos que, vamos por ejemplo, en Génesis capítulo 4, que viene del final de Génesis capítulo 3, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, eso es geográfico, y se mueven hacia el oriente. Y en oriente, Adán se llega a su mujer Eva y tienen un hijo que se llama Caín, y luego se repite la acción y tienen un hijo que se llama Abel. Ustedes conocen la historia. Al final, Caín es desterrado y se mueve hacia el oriente de nuevo. Y va a una tierra que se llama la tierra de Nod, o de la gente errante, o vagabundos, o vagamundos, más que otra cosa. Esa cosa yo la tomo en cuenta sin primero buscar una ayuda y la coloco dentro de mi contexto geográfico. ¿Qué cosas veo dentro del contexto social? Las dinámicas las dinámicas relacionales entre hermanos. Veo también dentro del contexto social, no hay participación de los padres en las dinámicas entre los hermanos, por lo menos no visible dentro del texto. Y otra cosa que veo es que también hay un contexto religioso dentro de lo social. Y en ese contexto religioso o litúrgico realizan sacrificios. Pero no vemos en ninguna parte que Dios pide sacrificios, sino que aparenta ser una acción voluntaria de ambos. Ahora, dentro de esta acción voluntaria, vemos que pudiésemos decir que se transforma en cultura. Vemos que uno lo hace de muy buena gana y trae lo mejor, y otro lo hace de muy mala gana y trae lo que cualquier cosa. Yo siempre digo, aquí nosotros tenemos algo que se llama tayota, que no sabe a nada. En Guatemala le dicen whisky, en México le dicen chayote, no sé cómo le dicen en Perú, pero no tiene ningún sabor. A mucha gente le gusta, pero quien quiere convencerte de su sabor, te dice que lo mezcla con queso, que lo pongas con carne o lo que sea. Yo estoy desarrollando la teoría de que Caín le ofreció este fruto al Señor, este chayote, tayota o whisky que no sabe absolutamente a nada. Pero bueno, ahí para que veamos un poquito sobre el contexto, sobre cómo analizar esto. Y luego de que yo hago todo este análisis, entonces, si lo necesito, busco ayuda dentro de otras partes de las escrituras y finalmente, si lo necesito, busco ayuda externa. En ocasiones la voy a necesitar, en otras ocasiones no la voy a necesitar. Armado con ese contexto, entonces inicio mi traducción. ¿Cómo esto me ayuda? Yo sé cuál es la relación correcta entre los personajes. Las convencionalidades sociales son culturales, es decir, son distintas. Y obviamente representan dentro de cada cultura diferentes reacciones. En Argentina, por ejemplo, los hombres se saludan con un beso. En República Dominicana, si yo saludo a un hombre amigo mío con un beso, fácilmente me asesina. En la Biblia vemos que Esaú se besa con Jacob, o que David y Jonatán se abrazan y se besan. ¿Qué reacción tiene eso en una cultura indígena, por ejemplo? O en una cultura que se acerca a la palabra de Dios por primera vez. Es muy repulsivo y necesitaría entonces, en el caso de que esté haciendo una traducción funcional,
traducir el gesto a un gesto que sea tan intenso como lo que es un beso entre amigos en Argentina y dentro de las culturas orientales, o lo dejo así y lo pongo en una nota al pie de página. Pero todo esto viene del análisis. No puedo enfrentarme al versículo por primera vez cuando lo voy a traducir. Y bueno, sigo porque se nos acaba el tiempo y paso a los textos poéticos. Y los textos poéticos tienen, primero, están cargados de imágenes y de metáforas. Estas imágenes y estas metáforas son también culturales. Apelo al ejemplo que di anteriormente de los perros. Dentro de mi país, los gatos son mal vistos, los perros son bien vistos. Los gatos son sospechosos, hay que tener cuidado, son animales que se vengan, los perros son el amigo del hombre. Pero esto no es la imagen que los perros representan en las escrituras. Entonces, yo tengo que conocer esas convencionalidades sociales de las imágenes que se manejan en la Biblia. Y hay repetición de sonidos, hay repetición de palabras y hay repetición de ideas. ¿Ok? Repetición de sonidos, hay repetición de palabras y hay repetición de ideas. En la parte de sonidos y de palabras, es muy difícil de replicar en traducción. Y eso es algo de lo que nos vamos lamentablemente a perder. En el caso de ideas, es algo que nosotros necesitamos mantener. La característica principal de la poesía en el texto bíblico, y necesito que me presten mucha atención porque nuestra práctica de ahora en 10, 15 minutos tiene que ver con esto, es el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es cuando se da una idea en la primera línea del versículo y en la segunda línea se complementa esa idea, se contradice esa idea, se intensifica esa idea. Podemos tomar cualquier versículo bíblico al azar y tomo una Biblia detrás de mí. Voy a abrirla en el nombre de Jesús en lo que yo creo es Salmos. Cayó en Proverbios. Y voy a leer cualquiera. Aquí, Proverbios capítulo 15. Y dice, la lengua de los sabios, esa es la primera línea, adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cuáles son los paralelos aquí? Lengua y boca, sabio necio, adorno y sandeces o disparates. Entonces, lengua y boca es un paralelismo semántico, sabios y necios es un paralelismo de contraposición, adornará y hablará va dentro de un paralelismo de contraposición, pero va desde la imagen hacia lo factual, hacia lo hecho. Voy a un salmo y se abrió en Salmo 103. Voy a leer el versículo 1. Bendice alma mía al Señor. Primera línea. Segunda línea. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, ¿cuáles son los paralelos? Bendice y bendiga, alma mía y todo mi ser, el Señor y su santo nombre. Entonces, esta estructura paralelística siempre va a existir
en todos los textos poéticos de la Biblia y nos va a ayudar para interpretar el texto. Pongan mucha atención. Y hay 4 tipos principales de paralelismo. Primero está, como vemos aquí, el paralelismo semántico. Y el paralelismo semántico consiste en repetir la misma idea, pero con palabras diferentes. ¿Ok? Luego está el paralelismo sintáctico, que es una correspondencia casi exacta de los elementos. Bendice, bendiga. Pero también, no solamente de las palabras, sino también de la estructura y del orden. Verbo, verbo, sujeto, sujeto, objeto, perdón, objeto. Prosódico, que se repite el mismo ritmo con diferentes palabras. Y morfológico, cuando pertenecen a una misma familia gramatical o tienen elementos que se parecen. A esto le vamos a agregar un paralelismo de contraposición y uno de intensificación. Ok. Y aquí, de forma más llana. Misma idea, diferentes palabras, una correspondencia casi exacta de los elementos, se repite el mismo ritmo y sonido. Lamentablemente esto no lo vamos a ver en traducción, aunque hay traductores que pueden hacer un acercamiento poético. En un webinar que di de sociedades bíblicas hace tiempo, puse ejemplos de traducciones poéticas en castellano que usando estructuras poéticas en español pudieron lograr este ritmo y sonido, aunque en español, pero la repetición en la primera línea y en la segunda línea. Luego de elementos de una misma familia y 2 ideas diferentes que se contraponen. ¿Cómo esto yo lo puedo utilizar al analizar un texto poético? Y quiero analizar, y pongan mucha atención porque vamos a usar esto en el ejercicio que harán en un momento. El texto de Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. No sé quién quiere voluntariarse y leerlo completo primero. Alguien que abra su micrófono, levante la mano y lo lea de la pantalla. Dale, Abby. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, para escuchar con atención a la sabiduría, inclinando tu mente a la prudencia. Si llamas a la inteligencia y gritas a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces entenderás el temor al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Bien, muchas gracias. Proverbios está caracterizado por el uso continuo de paralelos y lo hace en diferentes formas. Para complementar una idea o intensificarla, como habíamos dicho, para oponer 2 ideas de modo que podamos hacer la comparación. Y a veces usa la intensificación, como vamos a ver en un rato, donde se oponen 2 ideas en un mismo versículo o en diferentes versículos, o sintáctico semánticamente en la primera parte y luego en la segunda parte, o viceversa. Pero también Proverbio tiene como un libreto de proverbios, tiene como un libreto de términos que utiliza para complementar toda una idea. Y también de personajes que utiliza para contraponerlos o ponerlos en diálogo de acción dentro del texto del libro.
El tema central del libro es sabiduría. Ahora, la sabiduría, que es en hebreo, jochma, voy a leer así, jochma, lo van a encontrar también escrito de esta manera o de esta manera. La sabiduría no tiene una traducción al castellano, ni al inglés, ni a casi ninguna de las lenguas modernas. ¿Por qué? Porque la definición de sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. Y esa capacidad de tomar buenas decisiones está complementada por elementos que nosotros relacionamos con el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? La inteligencia, la prudencia, el entendimiento y el conocimiento. Y finalmente, integridad. ¿Qué es sabiduría? Todas estas cosas. La persona sabia es inteligente, es decir, tiene información. La persona sabia es prudente, es decir, tiene sentido común, lo que yo llamo sentido incomún, porque es muy poco común. La persona sabia entiende. Y la persona sabia tiene conocimiento, pero también la persona sabia es íntegra. Entonces, dentro de la Biblia, el sabio necesita tener estas 4 o 5 cosas. Y es todo eso lo que da como resultado el jochma o la sabiduría. Y este pasaje lo explica de manera magistral. Entonces, primero vemos paralelos simples en el versículo 1. La primera línea, palabras, mandamientos. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, no solamente hay palabras, no solamente hay ese paralelo simple, sino que va intensificando. Recibir y atesorar. Es decir, guardar. Entonces, aquí intensifica con el paralelo. ¿Y dónde atesoras? Atesoras en el lev. Transliterado sería así. ¿Qué es lev? Lev es corazón, pero no es corazón en el sentido en que nosotros lo entendemos hoy, sino que es la mente. Que es un aspecto importante aquí de el aspecto metafórico de corazón en la Biblia. El corazón, antropológicamente y culturalmente, en el texto bíblico es donde se guardan los pensamientos. La persona piensa desde el corazón. Y esto no es solamente en la antigüedad hebrea, es también en la antigüedad griega. Hay una convención aristotélica del corazón, que es donde se guardan los pensamientos, y se creía que el cerebro servía para enfriar el cuerpo y que las venas eran lo que transmitía desde el corazón todo lo que las otras partes del cuerpo necesitaban hacer o tener. Lo que nosotros entendemos es la relación ahora cerebro-sistema nervioso. Entonces, cuando dice atesorar es guardar dentro del corazón. El corazón metafóricamente también es un cofre. Donde se guardan las palabras del Padre. Ok. Entonces, tenemos primero ese paralelo en el versículo 1. Pero luego hay un conjunto de paralelos de términos.
la sabiduría, Jochma, la prudencia, que es Tebuná, la inteligencia, Biná, y Da'at, que es conocimiento. Estas palabras se van a repetir en todo el texto, que en conjunto, como les dije, van a sumar a la sabiduría. Un buen traductor va a ser consistente con la traducción de estos términos en la lengua a la que se traduce, en este caso es el español. Lamentablemente a veces encontramos Biná traducido como conocimiento o Da traducido como sentido común o perspicacia. Gracias a Dios no en todas las traducciones, pero algunas cuestiones desafortunadas. Nos dice, para escuchar la atención la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? En la sabiduría, inclinas tu mente a la prudencia, llamas a la inteligencia, aquí intensifica, gritas a la prudencia, y de hecho va intensificando desde llamar, gritar, buscar, rebuscar. No son, y quiero que me pongan atención aquí porque no son simples pasos o recursos para un análisis poético, se trata de la palabra de Dios. Y cuando podemos acercarnos a un texto en sus paralelos de esta manera, podemos sacar verdaderamente el sentido. Entonces, si tú quieres ponerle atención a la sabiduría, necesitas inclinar tu mente a la prudencia, llamar a la inteligencia, gritar a la prudencia, buscar como a plata, rebuscar como un tesoro. Lo que nos da a entender que la sabiduría requiere dos cosas. Primero, requiere proactividad. Necesito mirar el tiempo. Y requiere esfuerzo. No va a venir a ti. Tú necesitas ponerle atención a todas estas cosas. No es simplemente atesorar. No es simplemente tomar y decir, bueno, mi papá me dijo esto, sino es buscarlo y aplicarlo en cada momento de la vida. Si sucede eso, entonces entenderás y encontrarás. ¿Qué vas a entender? El temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Aquí, apelando a un versículo de Proverbios que todos se saben. ¿Qué es el temor del Señor? Usando el chat, alguien lo puede decir. Una sola palabra. Exactamente. Sabiduría. Todo está conectado, hermanos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Entonces, finalmente eso nos va a llevar a entender el temor del Señor y encontrar el conocimiento de Dios, que es el resultado de esta exploración. Entonces, hemos llegado a la primera hora y vamos a tener unos 6, 7 minutos de preguntas. Si existen, espero que haya y podamos conversar un poco. Y luego vamos a pasar al ejercicio para luego volver y tener la última parte de la clase de hoy. ¿Preguntas, comentarios? Carmen, por favor. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo nos pueden ayudar la conjunción y qué función o labor tienen los conectores en el análisis de paralelismo en los libros poéticos? Bueno, la conjunción BAF o la conjunción y se usa mayormente en textos narrativos. Entonces, en textos poéticos casi nosotros no lo vamos a encontrar.
Y uno de los problemas que vamos a tener es que no te va a ayudar al menos que tú sepas hebreo porque no se usa en la traducción al castellano la conjunción y, sino que se traduce usando otro tipo de conectores. No sé si di el ejemplo hace algunas semanas. Si no, entonces puedo ubicarlo para responderte. A ver si puedo encontrarlo. Y de paso también la palabra entonces nos hace referencia a una conclusión en cuanto al versículo. Esa sería mi pregunta. Sí, realmente a donde te está dirigiendo la palabra, entonces es de esta manera o finalmente es así como entenderás el temor al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Espero que eso haya respondido tus preguntas. Y voy buscando el ejemplo que necesitaba buscar para la próxima sección y así no interrumpimos esto que tiene conexión con el ejercicio. Jaycee dice sonidos y palabras, ¿por qué no se usa y qué requiere? Mira, el problema que se tiene que el ritmo es cultural y obedece en cierto modo también a sonidos que son muy particulares de ciertas lenguas. Entonces, yo doy siempre cuando hablo de poesía bíblica un ejemplo de Job capítulo 3, en donde después de varios días sentado junto a sus amigos, entonces Job habla. Y el sonido, el texto en hebreo está lleno de sonidos, dos tipos de sonidos, muchos sonidos guturales y muchas palabras que empiezan con hey. En español usaríamos el sonido de una J muy ligera, pronunciada muy ligeramente para replicarlo. Entonces, en el texto en esos primeros versículos de Job capítulo 3, Job está haciendo esto. Y te está transmitiendo con el sonido de las palabras la desesperación que el personaje tiene. Es imposible o es muy difícil, pudiésemos hacer el ejercicio, pasar esto a español, porque tendríamos que buscar todas las palabras con J que tienen una conexión con todas las palabras que Job utiliza en esa parte del capítulo 3. Aparte de la inhalación y exhalación que necesitan la pronunciación de las palabras dentro del texto. Esto es difícil. Va a requerir que el traductor tenga mucho conocimiento de poesía, pero también conocimiento de la poesía hebrea y poesía de la lengua a la que traduce, que es un gran problema. Lamentablemente es una crítica a mis colegas que hacen muy bien su trabajo, pero muchos traductores no tienen muy buena conexión con la literatura en su lengua. No conocen mucho, no leen poesía o no leen novelas o ficción y eso hace difícil poder entonces trasladar el género al texto bíblico cuando tú no manejas muy bien el género en tu lengua. Entonces, cuando solo lo único que tienes son herramientas técnicas de lenguaje, lo que trasladas es frío porque carece del género en la lengua fuente. Efraín. Efraín, si abres tu micrófono, por favor. ¿Está abierto ahora para ver? Sí. Ahora sí. Ahora sí, traté de abrirlo anteriormente.
En cuanto a paralelismo, yo manejo, conozco, me han enseñado los términos de paralelismo sinónimo, antitético y sintético. Traté de ubicarlo con estos términos y me parece que podría decir que el semántico es el sinónimo, el de contraposición, el antitético, pero entonces me falta el sintético que no lo ubico en ninguno de los otros dos términos. Es El así sintético sería morfológico y el sintáctico también. Pero es muy general cuando tú hablas de sintético, por eso no uso el término, y aunque algunos de estos son muy técnicos, son más específicos. morfológico y ¿qué fue que me dijo? Sintáctico. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al ejercicio y para este ejercicio nos vamos a tomar 25 minutos. Ok. Ya nuestra hermana Leticia pasó a los coordinadores de grupo este documento y tomando en cuenta esta conversación que estamos teniendo hoy y les copio porque no esperaba que lo memorizaran los diferentes formatos de paralelismo para que lo usen como guía. Van a trabajar en grupo para responder las siguientes preguntas. Manejando el texto de Proverbios 3, 19 al 26, la primera pregunta es, ¿qué paralelismos encuentran en ese pasaje? ¿Qué paralelismos se encuentran en ese pasaje? En el pasaje que di como ejemplo, vieron que los paralelismos se combinan para dar como resultado un mensaje. Entonces, ¿qué mensaje? ¿Se combinan estos paralelismos en este texto para dar un mensaje? Si es así, ¿cuál es el mensaje? ¿Y cómo se combinan? ¿Ok? Y luego vamos a pasar a la poesía en castellano y si alguno habla otra lengua, sería bueno también incluirlas. ¿Qué caracteriza la poesía en él o los idiomas que hablan? ¿Tiene alguna semejanza con la poesía hebrea? Es decir, maneja paralelismos, es breve, tiene el mismo cierto ritmo. Y luego van a trabajar juntos para hacer una versión dinámica de este versículo, Salmo 91:3, pero respetando el paralelismo. ¿Ok? Esas son las 6 preguntas. Yo voy a estar aquí para cualquier pregunta que tengan y nos vamos a tomar 25 minutos a partir del tiempo en que ustedes entran a su grupo. ¿Tienen alguna pregunta o comentario ahora antes de que pasemos a los grupos? No hay ninguna. Pues perfecto, entonces. Ahí Ronald nos va a ayudar entonces con los grupos y nos vemos en 25 minutos. Bueno, perfecto. Espero que hayan tenido un buen ejercicio. El representante del grupo lo envía entonces a mi email, que es faustoliriano@icloud.com y también con copia a Leticia, que va a poner su email ahí en el chat. Espero que les haya ido muy bien. Si pueden, por favor, abrir sus cámaras, los que puedan. Estamos ya en los últimos 15 minutos de ponencia y dejaremos un ratito más para preguntas.
Así que si pueden abrir sus pantallas sería bien. Sus cámaras. ¿Estamos? Pues le damos. Alguien hacía la pregunta sobre la conjunción y o BAF. Aquí les dejo un ejemplo. Es básicamente el conector primordial en la Biblia hebrea, que es representado por esto. Se le llama conjunción BAF. Están viendo ahí. ¿Pueden ver la pantalla? Este símbolo es una especie de... Esto algunos lo escriben así, solamente un palito. Vav, y se traduce como y en ocasiones como pero. Este es Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. Solamente para que puedan ver a manera de ejemplo. Y creo que ya lo vimos, pero lo quería repetir por la pregunta que se hizo. En el versículo 1 hay 4 conjunciones, en el versículo 2, 3, en el 3, 2, 4, 4, 2 y así sucesivamente. En narrativa, mientras más conjunciones hay una dinámica de la acción que tiene que ver con la cantidad de conjunciones BAF que se usan en el párrafo, en el versículo o en la perícopa. Entonces, una acción que tiene continuos de esta conjunción es una acción que demuestra diligencia, rapidez. Otras, entonces, es mucho más lenta si contiene menos. En traducción prácticamente no se usa, aunque en la traducción a la Biblia, al griego del Antiguo Testamento, trataron de hacer un asunto muy similar, a pesar de que es muy diferente en griego. Este es un ejemplo en 2 traducciones en castellano. La Reina Valera del 95 y la Dios habla hoy. Lo que está en verde es cómo han traducido la conjunción al español. Y lo que está en amarillo es cómo es de la traducción literal o las veces que han usado el y para traducir la conjunción. Aquí pueden ver un poquito. En la Reina Valera 95 y aquí en la Dios habla hoy. Básicamente en la Dios habla hoy, en el versículo 1 se usa solamente una vez, perdón, en la Reina Valera 95 2 veces, en la Dios habla hoy 2 veces, en el versículo 2 solamente una vez, en el 3 no se usa, en el 4 se usa las 4 veces, en el 5 una vez, y así sucesivamente. Y usualmente estos son los patrones. En la Reina Valera o se omite o se traduce usando la cual, después, pero, pasado un, ni a, por lo cual, entonces, con todo, y aconteció. La Dios habla hoy, la omite en algunas ocasiones y traduce como después, se, pasó, también, pero, por lo que, entonces, sin embargo, un día y cuándo. Entonces, nosotros tenemos una riqueza de conjunciones que se utiliza en lenguaje escrito. El lenguaje hablado no va a ser igual. Quizá lo más apropiado en lenguaje hablado es usar el y o usar el pero. Digamos entonces una traducción literal de la conjunción, pero en lenguaje escrito no queda bien en español la repetición y por eso se usa. Hay traductores como Robert Alter en inglés que sí prefiere, como ven, usar prácticamente la misma cantidad de conjunciones, traducirla como en, que sería el i de nosotros en
en español. Y para terminar, me gustaría hablar un poquito sobre las versiones de la Biblia. Vimos la semana pasada cuáles eran las versiones más populares. Y la necesidad de hacer revisiones. La necesidad de hacer revisiones se debe a dos cosas. Primero, la lengua cambia. De hecho, la Real Academia de la Lengua tiene una lista de 3,000 palabras que se sacaron del diccionario porque no se han usado en los últimos 100 años. Lo pueden ver dentro de la página de la Real Academia Española de la Lengua. 2,800 y algo de palabras, casi 3,000 que se sacaron del diccionario, no se usaron en 100 años. Muchas de estas palabras están incluidas en algunas de las traducciones de hace 100 años o hace más. Y podemos ver cómo cambian las dinámicas en las diferentes traducciones, por ejemplo, de Reina Valera, desde la Biblia del Oso, luego la Biblia del Cántaro, que es la revisión que le hace Cipriano de Valera a la Biblia de Casiodoro de Reina, la de 1865, la del 1909, la de 1909, la del 95, la del 60 y la Reina Valera contemporánea. Si pueden explorar un poquito entre estas traducciones, por lo menos se puede adquirir una copia, un facsímil de la Biblia del Oso, pero muy cara. La Biblia del Cántaro también. Esta es muy difícil de conseguir en físico, pero todas estas Biblias pueden ser encontradas también en línea. Ustedes la pueden bajar y pueden hacer un estudio comparativo. Entonces, lo primero es que las dinámicas del lenguaje cambian. La siguiente razón es porque los hallazgos arqueológicos contemporáneos siguen, entre los hallazgos arqueológicos contemporáneos siguen apareciendo rollos. Tenemos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que está el gran rollo de Isaías, que tiene 17 hojas de pergamino, casi 8 metros de largo, 28 centímetros de alto, 54 columnas de textos y es del siglo II o III antes de Cristo. De hecho, mientras hablamos aquí en República Dominicana, hay una conferencia con Reutemann, que es el curador de este rollo de Isaías en el Museo de Israel, y que se cuida lo que se llama el santuario del rollo. ¿Qué diferencia hace que tengamos los rollos del Mar Muerto? Mucha. ¿Por qué? Porque el texto hebreo masorético más viejo o más antiguo que tenemos es del 1000 después de Cristo. El texto completo junto con la Masora. La Masora son los comentarios de los masoretas que nos dicen cómo se deben pronunciar las palabras, las variantes que hay, la cantidad de palabras que hay en cada libro, etc. Pero los rollos del Mar Muerto han sido datados entre el 200 y el 150 antes de Cristo. Es decir, son manuscritos más antiguos. Lo sorprendente es que las variantes son muy pocas, lo cual confirma, de hecho, el texto masorético. Pero hay variantes. Y entonces, como hay variantes, necesitamos enmendar algunos de los textos que descansaban en manuscritos que son más tempranos, y de hecho más lejanos a los autógrafos. Y con respecto a la historia de la traducción de la Biblia al castellano, como ustedes saben, en los primeros 4 siglos de la Iglesia, traducir a lenguas vernáculas era una costumbre. De hecho, tenemos traducciones antiguas del Antiguo Testamento al griego. Y del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tenemos traducciones al siriaco, que es el arameo que se hablaba
en Siria, la versión Peshita. Se hizo una traducción una vez, de hecho, se han hecho varias traducciones, pero se hizo muy famosa la Peshita en el medio evangélico hace un tiempo, como la Biblia, pero obviamente es basada en una traducción también. Pero también se hicieron traducciones a lenguas germánicas, lenguas nórdicas. Hacia el siglo V, siglo VI, cuando se empieza a popularizar entre los cristianos el uso de la Vulgata latina, la traducción que hizo Jerónimo al latín, entonces, como una medida de no cualquierizar el texto, se prohíbe, y obviamente esto obedece a que también el latín era una lengua que, la lengua franca, la lengua que prácticamente todo el mundo hablaba, se prohíbe el uso de de textos en otras lenguas que no sea el latín o el griego. De hecho, hubo un tiempo en que se prohibía la lectura del texto en hebreo. Hay un edicto de Justiniano, si no me equivoco, data del siglo V, del siglo VI, en donde se prohíbe tajantemente que se lean en las sinagogas y también en las congregaciones cristianas el texto en hebreo. Y ya desde el siglo IV hasta prácticamente el siglo XV no hay muy pocas o casi no existen traducciones al vernáculo. Y creo que es de conocimiento de todos los que están aquí que durante la Reforma esto era penalizado con la Inquisición. Casiodoro Reina tradujo la Biblia mientras huía de país en país. Tyndale fue quemado antes de que terminara su traducción de la Biblia al inglés. Entonces traducir la Biblia era riesgoso. Y hay algunas cosas que tenemos que considerar con respecto a la traducción de la Biblia. En resumen de lo que he hablado, las características misioneras del cristianismo del primer, segundo y tercer siglo permitían que se hicieran traducciones. Se fundaron comunidades cristianas más allá de donde se hablaba el idioma. La naturaleza de la palabra exigía su transmisión, pero al quedar establecida la iglesia oficial y al haber también el deseo de que el latín sea la lengua franca, se hace un control sobre las escrituras. Y esto obviamente afectó la traducción, como ya había dicho, durante siglos. En cuanto al español, primero fue un proceso paulatino, que al principio se hicieron traducciones tímidamente desde el latín, luego traducciones no oficiales que incluían la persecución del traductor y luego traducciones oficiales después del siglo XVII en adelante. Al inicio también la traducción era la obra de una sola persona. Lo que nos sorprende es el tiempo que una persona de esta usaba para traducir la Biblia. Lutero, por ejemplo, tradujo todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Hoy en día un equipo de traducción le toma mínimo 3 años. Un equipo. Traducir el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia había entre Lutero y los traductores actuales? En la época se aprendía el hebreo, el griego y el latín de manera comunicativa. Entonces esta gente no solamente leían en hebreo, en latín y en griego, sino que hablaban en hebreo, en latín y en griego. Y es mucho más difícil cuando tú manejas una lengua, si no te comunicas en ella, traducir que cuando te manejas como una lengua en que usas para comunicarte. Hay unas cuantas traducciones antes de la Biblia del Oso. Está la Biblia visigoda del siglo X, la Biblia alfonsina ordenada por uno de los reyes españoles, al rey Alfonso, que fue la primera al romance castellano.
La Biblia del Alba, en 1430, que se dice que es una traducción hecha directamente del hebreo y del arameo. Yo tengo mis reservas, pero vamos con lo tradicional. La Biblia del Rabino Salomón, del 1420. El Nuevo Testamento de Encinas, que se tradujo en 1543. La Biblia de Ferrara de 1553. Fue traducida por 2 judíos portugueses. Es muy, muy literal. Y el Nuevo Testamento de Pineda, de 1556. La Biblia del Oso, ¿qué hace? Marca un hito en la historia de al castellano, y es la primera traducción completa y directa de las Sagradas Escrituras, desde el hebreo, arameo y también el griego. Esta primera Biblia incluía los deuterocanónicos, a pesar de que Casiodoro de Reina era protestante. Tenemos que entender que los deuterocanónicos formaban parte del corpus que también la iglesia protestante usaba hasta el siglo XIX. Esto del siglo XIX obviamente es estratégico, pero al mismo tiempo obedecía al hecho de que ya casi no se usaba entre los protestantes. Luego de la Biblia del Oso se hizo una versión moderna. Se hizo el Nuevo Testamento versión hispanoamericana, 1916. La Nácar Colunga, es una Biblia muy famosa entre católicos. La Bover Cantera, de 1947. Tuve la oportunidad recientemente de ver las notas de Cantera. A ver si puedo compartirlas en pantalla. En una visita a su despacho en España, donde vivía en Miranda de Ebro, o de donde era nativo. Y es muy interesante que él traducía a mano y escribía las notas, dividía la página en 2. Traducía arriba a mano y abajo escribía sus notas. Si las encuentro. Disculpen, pero esto no estaba en las... No pensaba mostrárselo, pero es interesante mostrarlo. Ya las voy a encontrar. Aquí va. Entonces comparto. Y comparto. ¿Lo pueden ver aquí? ¿Pueden ver mi pantalla? Estas son las notas del libro de Job. Arriba está su traducción. Y abajo, entonces, sus notas al texto en hebreo. Al texto del hebreo. Con, obviamente, poniendo las palabras en hebreo debajo del texto. Me sorprendió que me dejaran tomar fotos. Este es del capítulo 8. También las notas más abajo. Toda la Biblia sí, escrita a mano, un tremendo trabajo. Dejo de compartir y entonces, finalizando, ya las otras versiones de la Biblia de la Reina Valera contemporánea. Creo que tenemos que dar gloria a Dios por su palabra, y agradecer el hecho de que hoy nosotros podemos traducir, por lo menos en nuestro contexto, sin ser perseguidos. Aunque
hay contextos en que todavía traducir la Biblia se convierte en una experiencia peligrosa. Y quienes lo hacen viven en constante miedo porque lo hacen en contextos donde es prohibido ser creyente y donde es prohibida también la difusión de la palabra de Dios. De hecho, en Sociedades Bíblicas Unidas tenemos una unidad que se encarga de traducción en estos contextos y se hacen conferencias sobre esto. En las conferencias no se pueden tomar fotos, no se puede hablar sobre los participantes, no se puede hablar sobre el trabajo que se está haciendo, no se puede compartir en redes. Sorprendente, porque gozamos de cierta libertad. Y creo que debemos de orar en dos direcciones. Agradecer el hecho de que podemos tener diferentes traducciones de las Escrituras en nuestras lenguas. Y segundo, orar por quienes traducen la palabra en contextos difíciles, ya sea porque los persiguen o porque los recursos son pocos y hay muchas limitaciones para traducir. Y nada, lo dejamos aquí. Les agradezco su atención esta semana. Espero que hayan aprendido o por lo menos recordado algunas de las cosas que ya sabían. Tienen mi email, cualquier cosa en los que les pueda ayudar o les pueda compartir, no duden en escribirme, porque realmente una de las razones por las cuales particularmente yo enseño es por la necesidad que hay de que esto se comparta, de que la iglesia conozca, de que se comparta material de manera, de hecho, lo más barato, lo más gratuito posible, pero también motivar a algunos de ustedes a que se involucren mucho más en la traducción. Sin conocer cómo vamos a involucrarnos, sin conocer la problemática, no lo vamos a hacer. Y por lo menos espero que dejarlos con una espinita, ya sea de que ustedes mismos se involucren o ayuden a otros que ustedes conocen a involucrarse. Dios le bendiga. Por la hora dejo a